buenas tardes tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos aquí todos los jueves por Radio Esperanza en el 1140 de la AM, aquí en Monterrey, Nuevo León, desde hace ya 8 años. Como cada jueves aquí seguiremos hasta que el Señor lo permita. Y no solamente estamos los jueves, ahora también ya tenemos mucho tiempo, pero por si no lo sabías, estamos también los miércoles a las 7:30 de la tarde. Te estamos dando la bienvenida y te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez, ella va a estar a cargo de las llamadas y también mis preciosos hijos están aquí conmigo, que ya no hayamos qué hacer en estas larguísimas vacaciones. Ok, pero para que te comuniques con nosotros, mi esposa te va a dar las vías de comunicación. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en cabina. Los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El número de celular para mensajes de texto durante la semana es el 818 252 8607. Aquí es para cuando quieras mandarnos un mensaje. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, o también si prefieres envíanos un correo. Este es volviendo a la palabra @hotmail.com. Y como todas las semanas, te ofrecemos las prédicas de semanas anteriores por si alguna de ellas te interesa. También tenemos una Biblia por persona, si acaso no tienes. Llámanos y danos tu dirección, tu número de teléfono, tu nombre y te lo hacemos llegar. Algunos que tenemos pendientes, si no te han llegado, repórtate para volverlos a agendar. También tenemos página de internet que es www.volviendoalapalabra.com y puedes seguirnos en Facebook en Volviendo a la Palabra. Ahí se suben las prédicas de los miércoles, de los jueves y las dominicales. Ok, y también para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección está en la calle Corregidora, el número 500, en el mero centro de San Nicolás de los Garza, en la esquina con la calle Colón. Corregidora, Cruz con Colón, a unas cuantas cuadras de la Clínica 6. Y si conoces un camión que pase ahí por la Clínica 6, ahí estamos ya muy cerca de la congregación. También, si no te queda cómodo, tenemos otras células, pequeñas células de estudio en casa. Los lunes estamos en Pedregal del Topo Chico en Escobedo, los martes y jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca, y los sábados en Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesa visitarnos o unirte a una de ellas, solo llámame o mándame un mensaje o un correo y yo te doy la información, el domicilio, los horarios y todo lo demás, ¿ok? Y por último, un aviso que hemos dado desde hace ya varias semanas. Un hermano en Cristo, un oyente de la estación, el hermano Roberto Escalante, necesita apoyo de la comunidad cristiana. Okay, está batallando con su vista, ocupa varias intervenciones y solo la primera le cuesta alrededor de 70,000 pesos. Y ha acudido acá a sus hermanos aquí en la estación del radio, ¿sí? Y a los que escuchan esta estación, para a todo el que ponga el Señor en su corazón ayudar. Te voy a dar un número de cuenta de él, de Roberto Escalante. Es una cuenta de Oxo Saldazo. Si tienes en qué anotar, es la 47 66 84 12 32 93 5794. Te la voy a repetir: 4766 8412 3293 5794. ¿Ok? Si quieres más información, llámanos o puedes llamarle a él directo. Su teléfono es el 818 178 0647. ¿Ok? Y
Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas 2 semanas de lo que hacemos en nuestras iglesias. Hemos estado hablando de la liturgia, ¿ok? De todo lo que hace, de cómo es nuestra reunión a esa que acudimos el domingo, en la iglesia en la que estamos. Y comenzamos por hacernos la pregunta o por hacerte la pregunta. ¿Sabes si todo lo que se hace en tu iglesia está en la Biblia? Y muchos pueden pensar, bueno, pero, o sea, la reunión, o sea, poco dice la Biblia cómo debe de ser. Y te sorprendería, mi hermano, que la Biblia sí dice cómo deben ser nuestras reuniones. Y no tenemos ni por qué ponerle, ni por qué quitarle. Hace 2 o 3 semanas hablamos de la música, de toda la música que se ha metido a las iglesias, a las congregaciones y que no es correcto, no tiene ningún sustento bíblico. No tiene ningún sustento bíblico para toda la música que hay hoy en una reunión cristiana. Y yo te invito, te iba a decir te reto, no, pero no es ningún reto. Te invito, hermano, a que vayas a la Biblia y descubras estas cosas por ti mismo. Es que la ignorancia nos lleva a la perdición, mi hermano. Tenemos que leer la Biblia. Y parece mentira, el mayor mal del cristianismo hoy es que el pueblo que se dice cristiano no lee la Biblia. Te sumas a una reunión, hoy vas a una iglesia sin saber si está conforme a la palabra de Dios o si lo que hacen es conforme a la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de la Santa Cena y la Biblia no habla de que la Santa Cena sea una reunión que se hace de vez en cuando, como hoy lo hacemos, ¿no? Tenemos nuestros domingos, las reuniones dominicales y allá algunas iglesias cada mes, otras cada año, otras ni siquiera lo hacen, celebran una reunión diferente a la que le llaman la Santa Cena, en donde se comparten en unos pequeñísimos vasitos un traguito de juguito de uva y galleta salada. ¿Sí? O pedacitos de pan en otro lado. Y a eso le llamamos Santa Cena, sin saber que la Biblia no enseña eso, no dice eso. Lo que la Biblia enseña es que todas las veces que los cristianos se reunían, compartían una Santa Cena. Siempre había partimiento del pan. La Biblia sí dice, y la Biblia enseña que este partimiento del pan era comida, mi hermano, comida, cena, tamales, huevito, frijoles. Eso es lo que se comparte en una santa cena, ¿sí? La Biblia sí enseña lo que debe de haber en nuestras reuniones. Si tú lees desde Juan 13 a Juan 17, si tú ves lo que pasó en aquel aposento alto, la última cena de nuestro Señor, y miras el mandamiento de Dios cuando dijo, hagan esto en memoria mía. Esa es la reunión cristiana. Hagan esto, reúnanse para esto y háganlo en memoria de mí. ¿Sí? Había cena, ¿sí? Alimento, comida, siempre. Había palabra de Dios, había oración. Y también enseña que cantaron un himno. No dos, no tres, no un concierto, un himno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos empeñamos en ser contrarios a la palabra hasta en este tipo de cosas? ¿Por qué empeñarse en mantenerse en ignorancia, hermano? Es algo inentendible. ¿Okay? Hoy seguimos hablando de nuestra reunión dominical. Sí, la Biblia ya nos dice que tiene que ser una santa cena. La Biblia ya nos dice toda la música que está permitida en una reunión cristiana es un himno nada más. Oye, y si yo meto un concierto, bueno, será lo que tú quieras, pero no es la reunión a la que Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Ok? Y hoy queremos hablar de otra pregunta de eso mismo. ¿Qué día debe de uno reunirse? ¿Qué día nos debemos reunir nosotros? ¿Qué días se reunían en la antigüedad? ¿Ok? Hoy vamos a hablar, muchos de los cristianos dicen, es el domingo.
porque el domingo es el día del Señor. ¿Lo has escuchado? ¿Te lo han enseñado así, que el domingo es el día del Señor? ¿O de dónde sacamos esta idea? Hay incluso una denominación que dice que no, que el día del Señor es el sábado. Y vamos a comenzar por esto. ¿Cuál es el día del Señor? O más bien, antes de preguntarnos cuál es el día del Señor, yo comenzaría con otra pregunta. ¿Qué es el día del Señor? ¿Sabes tú que la Biblia sí habla de un día? Lo nombra así, el día del Señor. Pero ¿sabes que no se refiere a nuestras reuniones cristianas? No se refiere tampoco al día de reunirnos. El día del Señor, si tú vas a la Biblia, por ejemplo, en segunda de Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y un poco antes, en el contexto, ya también nos decía a qué se refiere. En el 3:7, segunda de Pedro, habla que esto es el día del juicio. El día del Señor se refiere al día del juicio. Mira también en Primera de Tesalonicenses 5:2. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ese es el día del Señor. Si te fijas, hablar del día del Señor no es hablar del día en que se reúne la iglesia, ¿sí? No es una discusión si es en sábado o en domingo. El día del Señor, en la Biblia, por lo menos, hermano, es lo que eso es de lo que hablamos. ¿De dónde sacas tus ideas? ¿De dónde sacas tus doctrinas? De la Biblia debería de ser. Y hablar de el día del Señor está hablando del día donde nuestro Señor regresa para traer juicio, castigo y destrucción. Desde el Antiguo Testamento se profetiza este día y lo nombra de dos o tres maneras distintas. Por ejemplo, en Joel 1:15. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Ese es el día del Señor, el día de Jehová. Igual lo menciona en Joel 2:1. También habla, viene el día de Jehová, cercano está el día de Jehová. Miren Sofonías 1:14 en adelante. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová, muy próximo. Ahí será amarga la voz del día de Jehová. Gritará el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ese es el día del Señor, el día de Jehová. Y aquí ya le agrega algo, es el día de la ira de Jehová. ¿Sí? El día de la ira, del que habla Isaías 13, del 5 al 16, de este día, del que habla Malaquías 4:1, viene el día ardiente como un horno, del que habla Ezequiel, viene el fin, ¿sí? Cercano está el día de tumulto y no de alegría, el día del furor de Jehová, dice Ezequiel 7:19. Entonces la Biblia sí habla de un día, el día del Señor, solamente que es un día de ira, ¿sí? Hablar del día del Señor, no estamos hablando de si es sábado o es domingo, estamos hablando del día postrero, del día de juicio. Dice en Romanos 2:5, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es de lo que dice la Biblia sobre el día del Señor. ¿Okay? Entonces tenemos que quitarnos para empezar esa idea, hermano.
Cuando hablemos del día del Señor, no estamos hablando del domingo, no estamos hablando del sábado. El día del Señor es el día del juicio, el día de su retorno, cuando rapta a su iglesia y enseguida viene su juicio, la destrucción que hará con el impío. ¿Ok? Entonces, no es el día del Señor. ¿Ok? Estamos hablando, preguntándonos si es correcto. ¿Sí? ¿Y dónde nos dice la Biblia que debemos reunirnos el domingo? ¿Ok? Hay otro concepto en la Biblia que es el día de reposo. ¿Ok? Ahora vamos a abordar este concepto porque hay unas denominaciones, ¿sí? Que dicen, no, el día del Señor es el sábado y se refieren a que debemos de reunirnos el sábado, ellos llamándole al día de reposo el día del Señor. Pero vamos a verlo en la Biblia. El día de reposo no empieza en Éxodo 20, el día de reposo está desde Génesis. Desde Génesis, miren Génesis 2, allá en la creación, 2:1 y 2:2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí es donde aparece esta palabra, reposo. ¿Sí? ¿Qué es reposar? Reposar es la palabra Shabbat. Fíjate bien porque esto es importante. Shabbat, de donde muchos piensan que viene la palabra sábado, ¿ok? Y solo significa reposar, ¿ok? Dejar de hacer lo que estabas haciendo. Así dice el diccionario. En Éxodo 16, ahí vuelve a mencionar esto del reposo. En Éxodo 16, 3 y 4 dice, les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Okay? Así lo hacían cada día. Y en el 16:23 de Éxodo, él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y lo que os sobrare, guardadlo. ¿Ok? Ya desde ahí, si mira, se ve lo que Dios tenía en mente para ese día. Era un día de reposo. ¿Ok? Y no vuelve a aparecer el concepto hasta la ley, efectivamente, en Éxodo 20, en uno de los mandamientos, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo se hacía este santificarlo? Dice ahí en adelante, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, pero esto es importantísimo. Del 29 al 11 es importantísimo. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. ¿Ok? Eso es apartar el día de reposo para Dios. Es súper importante. ¿Ok? Y era tan importante el día de reposo que mira lo que dice Éxodo 31 del 14 al 17. Éxodo 31, 14 en adelante. Guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Y el que lo profanare, morirá. Cualquiera que hiciere obra alguna en él, será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día de reposo será. Cualquiera que trabaje, morirá. ¿Ok? Y Israel así lo practicaba, lo cumplía. Mira, por ejemplo, en Números 15:32 en adelante. Números 15:32 en adelante. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué hacer.
Y dice en el 15:35, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y así lo hicieron, lo mataron. Día sagrado, era el día de reposo, día consagrado a Jehová. Pena de muerte para el que lo violaba, para el que no lo respetaba. No solo el día de reposo, todas las cosas santas son así de importantes para Dios. ¿Okay? Mira en Nehemías 13:15, otro ejemplo. Nehemías 13:15 dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, acarreaban haces y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Israel lo trataba de cumplir, ¿sí? Lo trataba de seguir la orden. 6 días trabajarás, mas el séptimo será santo, día de reposo para Jehová. ¿Ok? Ellos no hacían nada, es decir, descansaban, no llevaban a cabo ninguna tarea. ¿Okay? De hecho, los israelitas, los fariseos, cada vez fueron poniendo más caro. O sea, ¿qué es trabajar y qué no? Bueno, cargar 3 tramos de leña, sí es trabajar. Ok, pero si llevas un tronquito nada más, eso no se considera trabajo, a menos que lo lleves 3 kilómetros, entonces ya es trabajo. Pero si lo llevas solamente uno, entonces, y así fueron haciendo reglas y reglas, pero con la intención de obedecer a Dios, de honrar a Dios. No hacían nada, descansaban. Y de hecho, cuando viene Jesucristo a la tierra, se ve que lo confrontan porque Él sanaba en día de reposo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto? Pero ya para cuando llega Jesucristo, ellos ya habían estropeado el día de reposo, ya lo guardaban, pero no hacían lo que Dios quería, ya lo habían malinterpretado, como nos sucede hoy también a nosotros con la palabra del Señor. Dice Levítico, Ezequiel, perdón, 46:1. Ezequiel 46:1. Mira lo que dice ahí. Agregamos un poquito más porque el día de reposo no solo era que no trabajaban, no solo era que no hacían cargas, ya había más cosas que hacer, se había convertido, era tan sagrado que se había convertido en una fiesta. Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero el día de reposo se abrirá. Abrirán también el día de la luna nueva. Adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Es lo que dice Ezequiel 46:1-3. En Levítico 23:2 habla también de algo de esto. Dice 23:2-3. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y una de ellas es 6 días se trabajará, el séptimo será día de reposo, santa convocación, día de reposo a Jehová. Así lo guardaba el pueblo de Dios, ¿sí? No solo era que te quedabas en casa sin hacer nada, sino que había una celebración, una fiesta. Eso era el día de reposo, ¿ok? Pero te decía ahorita, con el tiempo se corrompió todo esto, ¿ok? En Isaías 1:13, Dios dice, no me traigas vana ofrenda. Tu incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo y tus asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En Ezequiel 20 les dice algo parecido. Se rebeló contra mí la casa de Israel. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. ¿Te das cuenta? Y así es como llegamos a los tiempos de Jesús. ¿Sí? El día de reposo ya estaba convertido en algo que claro que era ordenado por Dios, pero como el pueblo lo estaba practicando, no era agradable a Dios.
Pero llegó Cristo, hermano. Es increíble que de donde viene el cristianismo, de nuestro Señor Jesucristo, de cuando Él bajó a la tierra, de cuando Él cumplió su propósito, hizo su obra, de ahí nace un gran partimiento de la historia. Y los cristianos lo estamos confundiendo. Miren Mateo 5:17. Él dijo, no pienses que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Sí? Pero cumplir, mi hermano, en el diccionario, cualquiera que tenga un gramo de confusión, ve al diccionario y mira lo que significa la palabra cumplir. Cumplir es completar. En el diccionario Strong es la palabra 4137 del griego, es la palabra pleroo, que significa completar algo o perfeccionar algo. Cuando Jesús dijo que vino a cumplir la ley, no está diciendo que vino a obedecerla tal cual, está diciendo que vino a completarla. De hecho, el día del reposo es el mayor ejemplo de esto. Si Jesucristo no guardó el día de reposo, ¿sí? Jesucristo hizo su obra en el día de reposo. Jesucristo le encantaba hacer los milagros en el día de reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Vine a completarla, vine a terminar la ley. Completó algo que estaba incompleto. Y si sigues en ese contexto, en el contexto del Sermón del Monte, es lo que pasó. Dice en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo te digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso es lo que está haciendo, completar la ley. La ley de Moisés decía, no matarás y nada más. Pero esta ahora dice que el que se enoja contra su hermano es como si lo hubiera matado. Está completando algo que estaba incompleto. Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero ahora yo te digo, la completo. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hizo Cristo, porque también enseña Hebreos 8, ¿sí? Hebreos 8:6 en adelante, que Cristo es mediador de un mejor pacto, que tiene mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo, un nuevo pacto. Vino a traer Cristo por el amor de Dios en el aposento alto cuando levantó la copa. Dijo, esta es mi sangre derramada por el nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto. Y dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. El antiguo pacto, la ley de Moisés, iba a ser sustituida por una nueva ley, la ley de Cristo. La ley de Cristo, dice Gálatas 6:2, cumplir la ley de Cristo. Dice también Primera de Corintios 9:20. Dice Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, necesario es también un cambio de ley. Tenemos una nueva ley. Los cristianos tenemos una nueva ley, la ley de Cristo. Si tenemos una nueva ley, por ende tienen nuevos mandamientos. Y guardar el día de reposo, guardar el sabbat, ¿ok? No solo no se repite como mandamiento en el nuevo pacto, ¿sí? No nos lo da Cristo como un mandamiento. Por el contrario, Cristo habló en contra de este mandamiento. Cristo siempre dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y es como es dueño del lunes, del martes, del domingo. Ya no se nos manda guardar un solo día, ¿sí? Otro soporte muy claro nos lo da Hechos 15, el primer concilio de la iglesia cristiana. Los fariseos, los judíos, los israelitas que se convertían,
se la pasaban diciendo a los gentiles que también se convertían, que tenían que guardar cierta parte de la ley. En el 15:5 dice que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y entonces se hizo un concilio. Y dice en el 15:7 de Hechos, después de mucha discusión, concluyeron, dice el 15:11, que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. ¿Sí? Dice en el 15:28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De la ley antigua es todo lo que quedó vivo. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que concluyeron respecto a la ley de Moisés, que no es necesaria ya para nosotros. Oye, entonces no tenemos ley. Claro que tenemos ley. Es más grande, más alta y más santa que aquella. Es la ley de Cristo. ¿Ok? Esa es la ley de Cristo. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 83. A ver, permíteme, te los va a dar mi esposa. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El celular para mensajes de texto durante la semana es el 818 252 8607. Muchas gracias. Por ahí tenemos un hermanito muy amado que seguramente escuchará esta prédica en el Facebook y sigue confundido con la ley pasada y con la ley nueva. Hermano, es tan sencillo. Hoy el tema del día de reposo es el que nos exhibe, pero el día de reposo es el que tiene confundido a muchos cristianos. Muchos cristianos dicen, sí, hay que guardar la ley pasada y entonces hay que guardar el sábado. No, pero el sábado no, y no saben explicar por qué. Por qué unos mandamientos sí y por qué otros no. El día de reposo es el meollo de este asunto. ¿Debemos de guardar la ley de Moisés, sí o no? Si decimos que sí los cristianos, tenemos que guardar el sábado. Y para nuestros hermanos adventistas, guardar el sábado no se está refiriendo a reunirse en cierto día. El día de reposo no solo se refería a un día de reunión como hoy. Hoy el día del Señor es el sábado, entonces mi reunión tiene que ser el sábado. No, el día de reposo significa no llevar carga a ningún lado. No puedes ir a cargar gasolina, no puedes ir al súper en sábado, no podrías ni prender ni la luz de tu casa. Sí, no puedes hacer trabajo alguno, no puedes hacer nada el día sábado. ¿O cómo se guarda el día sábado? ¿Solo es el día en que te reúnes? No, mi hermano, si alguien piensa que aún estamos bajo aquella ley y que tenemos que seguir guardando el día de reposo, es importantísimo cómo guardarlo. Si la Biblia no habla de solo del día en que debemos reunirnos. Si tú piensas guardar el día de reposo, tienes que ir a la Biblia a ver cómo se guardaba, ¿sí? Y si aún estamos bajo la ley y tú eres adventista, ¿sí? Y dices que hay que guardar el sábado y miras un hermanito ahí que no lo guarda, hermano, ya suéltanoslo porque tenemos que apedrearlo. Sí, tendríamos que apedrearlo, porque eso dice la ley, por el amor de Dios. La Biblia se cansa de decirnos, ya no estamos bajo esa ley. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te das cuenta? De Cristo os desligasteis, dice Gálatas 5:4, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Okay? Esto es para todo aquel que dice que está vigente, es guardar el sábado. Esto es lo que dice la ley. Y aparte, no es todo lo que dice, y no son solo los 10 mandamientos. ¿Sí? La ley habla de más cosas, habla de que tenemos que apedrear a alguien que comete adulterio. ¿Sí? La ley
dice que tenemos que apedrear a los homosexuales. ¿Qué hacemos, hermanos adventistas o cristianos que aún guardan la ley? Y dicho sea de paso, el diezmo, el que también practica el diezmo está creyendo esto todavía. Pero gracias a Dios que ya no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia, que no significa que no tenemos ley ni mandamientos. Con esto se confunden otros tantos. Y por si fuera poco, en la Biblia no se ve en ningún lado, ¿sí?, que la iglesia cristiana guardara el sábado. ¿Okay? ¿Por qué no guardaban el día de reposo? Y aquí es a donde pertenecemos nosotros, hermano, a cuando nace la iglesia gloriosa que nace allá en el libro de Hechos, ¿sí? Ahí pertenecemos nosotros. Y tú puedes revisar de Hechos en adelante y mirar cómo la iglesia no guardaba el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos cristianos, te decía, dicen que porque fue cambiado el día del Señor. Ya hablamos de esto, no estamos hablando del día del Señor. Eso es otra cosa, ¿ok? Pero bueno, entonces otros dirán, bueno, entonces, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, el día de reposo fue cambiado. Tampoco fue cambiado. Sí, simplemente el día de reposo no es un mandamiento para la iglesia cristiana. La iglesia cristiana seguimos los mandamientos de Cristo, la ley de Cristo, y en esta ley no está guardar el día de reposo. Dice Pablo a los Gálatas en 4:8 al 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Te das cuenta? Ahora no estamos buscando cuál es el día del Señor, ya dijimos, no estamos buscando si cambió el día de reposo, porque no cambió, simplemente no lo tenemos como mandamiento nosotros, ¿sí? Pero estamos tratando de ver por qué nos reunimos el domingo y si es correcto reunirnos el domingo. Muchos cristianos dicen, claro, y ya sin hablar de un hombre en particular, porque unos dicen, cambió el día del Señor. Ya vimos que el día del Señor se refiere a otra cosa. Cambió el día de reposo, tampoco cambió el día de reposo. Pero ellos dicen, el día del Señor, o nos reunimos el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Y la Biblia enseña, claro que sí, que nuestro Señor resucitó el domingo. ¿Sí? Puedes leer, no sé, Mateo 28:1 y ver la historia, cómo se dan cuenta que el Señor había resucitado. 28:1, pasado el día de reposo. Fíjate bien, pasado el Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, es decir, ya nuestro domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dijo más adelante en el 28:6, dijo el ángel, no está aquí porque ha resucitado como él lo dijo. Y esta historia se repite en Marcos 16, en Lucas 24, es la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es verdad, ¿sí? La Biblia enseña que nuestro Señor resucitó el domingo, pero hermano, en ningún lado nos dice que debemos de reunirnos el domingo. Es decir, la palabra no tiene por qué torcerse, hermano. Es incorrecto el que dice, el día del Señor ya no era el sábado, ahora es el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo resucitó Jesús. Es incorrecto. La Biblia sí enseña que Cristo resucitó el domingo. Pero en ningún lado vas a encontrar que dice que cambió el día de reposo al domingo o que cambió el día del Señor al domingo. No, no dice eso la Biblia. Y sin embargo no estoy diciendo que sea incorrecto reunirnos el domingo. La iglesia sí se reunía en domingo, se ve en la Biblia. Se reunía el primer día de la semana. Pero no solo ese día. Mira lo que dice Hechos 2:46. Hechos 2:46. Perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez
de corazón. Parece ser que la iglesia se reunía todos los días. Mira cómo lo confirma Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si tú ves, la iglesia podía reunirse cualquier día y se reunían cualquier día, ¿sí? Pero sí se ve en efecto que mayormente su reunión era el domingo, ¿sí? En Hechos 27, por ejemplo, dice, el primer día de la semana, estando reunidos para partir el pan. Ahí se ve otra cosa que decíamos cuando empezamos, ¿te acuerdas? El partimiento del pan, ¿sí? El partimiento del pan, cada reunión cristiana, ¿ok? Pero se ve que era el primer día. En Primera de Corintios 16:1, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada primer día de la semana. Así que lo que se ve en la Biblia es que los cristianos sí se reunían ese día. Eso es innegable. Pero la razón por que se reúnen en domingo nada tiene que ver con los datos que acabamos de ver. Que el día del Señor cambió. No, el día del Señor habla de otra cosa. Que el día de reposo cambió. No, no es que cambió. El día de reposo no es para nosotros. La respuesta es mucho más sencilla, mi hermano, pero tendrías que leer la Biblia para descubrirla, ¿ok? ¿Cómo nació la iglesia cristiana? Jesús bajó a la tierra, vino a formar su iglesia. En Mateo 16:18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Efesios 5 dice, para presentársela a sí misma, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, ¿sí? Nació en Hechos 2, ahí se ve, ¿sí? En Hechos 2, nació principalmente por judíos que se convertían al cristianismo. Judíos que se convertían al cristianismo, ¿ok? Mira, por ejemplo, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Así comenzó, predicando a varones israelitas, ¿ok? Al pueblo judío. Con ellos nació la iglesia, dicen Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, después que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hacían los discípulos? ¿Qué hacía todo cristiano? ¿Sí? Iban a predicarle a los judíos. Así comenzó el cristianismo. ¿Y en dónde los buscaban, mi hermano? ¿Sabes en dónde los buscaban? En el templo, en las sinagogas. ¿Y cuándo los iban a buscar para predicarles? ¿Cuándo se reunían los judíos? Y aquí ya ahora sí vemos el mandamiento del día de reposo. ¿Cuándo se reunía el pueblo judío? Se reunía el sábado, ¿sí? Porque era cuando ellos guardaban el sabbat y además de que no hacían nada, iban a celebrar esta fiesta del día de reposo. La reunión del pueblo judío era el día sábado, efectivamente. ¿Por qué los cristianos no se reunían el sábado? Hablando de que los cristianos no tenían templos, los cristianos se reunían en casas, ¿sí? En donde sea, pero no tenían templos, en catacumbas, donde sea. Bueno, ¿por qué los cristianos no se reunían en el día sábado? Porque ese día iban al templo, no al de ellos. Los cristianos no tienen templo. Iban al templo de los judíos a predicarles a estos. Si tú miras Hechos 4, Hechos 3, eso es lo que sucedía. Se paraban afuera del templo a predicarle al pueblo judío. ¿De quién lo aprendieron? Del maestro.
Eso es lo que hacía el maestro. En Lucas 4:16, mira lo que dice. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, Cristo entraba a las sinagogas, ¿sí? Y se ponía a predicarles. Lucas 4:31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum y les enseñaba en los días de reposo, que es cuando ellos se reunían. Ellos se reunían el día de reposo. Por eso cuando nace la iglesia no se reunía los sábados. Ellos se reunían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, ¿sí? Y después mayormente el domingo, pero el sábado nunca. ¿Por qué? Porque el sábado estaban bien ocupados, hermano. ¿Haciendo qué? Yendo a predicar a los judíos. Es así de sencillo. En Hechos 15:21, donde leíamos hace rato, el día del concilio, dice en el 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. No sé si te das cuenta. Entonces, lo que ellos predicaban ya no era Moisés. Ya la ley de Moisés ya no. Esa ya pasó. Ellos es lo que hablan cada día de reposo en las sinagogas. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Y ellos lo hacían los días de reposo y lo hacían en el templo y en las sinagogas. Por ejemplo, Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y la gente pensaba, ¿ves? Les encantaba orar, entonces iban a la oración. No, cuando era la oración del pueblo judío. ¿Para qué? Para agarrar judíos, ¿sí? A los que entraban al templo y predicarles. Mira ahí en el 3:11. De hecho, si tu Biblia tiene encabezados, dice, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Ahí se paraban ellos, porque lo aprendieron del maestro. Ahí predicaban en el templo y en las sinagogas. Hechos 13:42. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Lo estás viendo? Míralo en todos los versos. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 16:13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta donde solía hacerse la oración y hablamos a las mujeres que se habían reunido. No sé si lo veas. Ellos el que se convertía al cristianismo ya tenían reuniones en sus casas, pero no eran los sábados. Los sábados iban a hablar en las reuniones de los judíos. Esta es una gran distinción que hay que hacer, hermano. Y te repito, a ti que te dices cristiano, por el amor de Dios, en la cruz de Cristo hubo un gran cambio. Hubo un gran cambio. Oye, ¿por qué? Si lees allá en el templo pasado, estaban los levitas y eran los que manejaban la música y había mucha música. Entonces nosotros tendremos música. Es que nosotros no somos aquellos. Nosotros somos de la iglesia que nace en Hechos 2 para adelante. Y mira dónde se juntaban y mira dónde se reunían y mira cómo no había música. Un himno es lo que el Señor nos enseñó. Y bueno, pero aquellos se reunían el sábado y nosotros tenemos que reunirnos el sábado. Te repito, nosotros no somos aquellos. La iglesia no se reunía el día de reposo. ¿Y por qué no se reunía el día de reposo? No porque fuera malo, hermano. Si tú hoy puedes reunirte el día sábado, no es pecado reunirte el día sábado. Lo malo es cuando los que se reúnen el día sábado hoy dicen que reunirse el domingo es la marca de la bestia y que ellos son los únicos que van al cielo porque se reúnen el sábado. Es ignorancia total. Ellos, ¿por qué no se reunían el sábado? No porque fuera malo, porque estaban muy ocupados. Porque el sábado se reunían los judíos y ellos iban a su templo o a sus sinagogas a predicarles.
el cristiano trabajaba, servía a Dios en el día de reposo. Por eso se tenían que reunir otro día. Y se ve que se reunían otro día, incluido el domingo. Te repito, simplemente no se reunían en sábado. ¿Por qué no? Porque no tenían tiempo para eso, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice, ahorita te leía Hechos 3, en el 3:12. Viendo esto, Pedro respondió: varones israelitas, acuérdate dónde está, a la puerta del templo. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este? ¿Te acuerdas que echaron a andar a un cojo? No tengo dinero, de lo que tengo te doy. Levántate. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Vosotros negasteis santo y justo, pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Glorioso trabajo que hacían ellos en día sábado. ¿Okay? Así de simple, mi hermano. Claro que la iglesia se reunía en domingo, pero puede ser lunes, martes, es más, hoy puede ser sábado si quieres. Pues no haces, no haces diferencia, ¿no? Ellos, ¿por qué no se reunían en sábado? Porque estaban muy ocupados. Ese día iban al templo a predicarle a los judíos. ¿Te das cuenta? Pero te digo, todo nace de esta confusión, ¿sí? Que el cristiano quiere, cree que los mandamientos al pueblo de Israel son para él también. Y no hay ningún problema, mi hermano. Solamente tienes que grabarte una cosa, ¿sí? Tienes que, el que decide justificarse por la ley, dice la Biblia, que tiene que guardarla toda, absolutamente toda. Y guardarla toda, no estamos discutiendo si es el día sábado nada más, si hay que diezmar, si hay que honrar. No, estamos hablando de apedrear homosexuales, estamos hablando de los varones circuncidarnos, ¿sí? Estamos hablando de apedrear adúlteros. ¿Sí? Entonces, no es si la ley no es, no, si decides guardarla, hay que guardarla. No, ni modo que decidas esto sí y esto no. Y eso es lo que el que cree que está vigente hace. Eso es lo que hace. Pero ¿con qué bases? Y separa, es que unos eran los mandamientos morales, otros eran los mandamientos, ¿eh? ¿Y dónde? Bíblicamente, ¿cómo haces esa distinción? ¿Sí? Ojo, un gran cambio en la cruz de nuestro Señor. No, la ley pasada no son mandamientos para los cristianos. ¿Sí? ¿Qué día debemos reunirnos, hermano? El día que te siente mejor. ¿Sí? ¿Por qué mayormente nos reunimos los domingos? Es bien sencillo, hermano. No es porque el día del Señor es el domingo, es incorrecto. No es porque nuestro Señor resucitó el domingo, que sí resucitó el domingo, pero esa no es la razón por qué nos reunimos el domingo. No es porque el día de reposo cambió de sábado a domingo, no es por eso tampoco. Es porque los domingos, la mayoría de personas en su trabajo, es su día de descanso. Y por eso la mayoría de las personas cristianas podemos reunirnos el domingo. Así de sencillo. No es, no es malo reunirse el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Puedes reunirte el día que quieras. ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Qué día debemos adorar? Tampoco estamos hablando de eso. Ya vimos hace unas 2 semanas Juan 4, ¿verdad? 4:21 en adelante, cuando el Señor dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? Ya se nos está acabando el tiempo. Te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos ya antes de irnos. Aquí en cabina son el 83 75 50 51
y el 83755055. Está mi esposa en el teléfono y está también mi hijo José Ángel atendiendo la otra línea, ¿ok? Por si gustas marcarnos. Si no, al concluir, también está a disposición mi número de celular. Es el 818-252-8607. Pero antes de terminar, quiero dejar conclusiones, ¿sí? Dejar conclusiones de muchas cosas que vimos hoy, ¿sí? Que la gente puede decir, ¿y qué tiene ese dicho de tantas personas? Que, hermano, es un dicho diabólico, o sea, es el dicho preferido del diablo. ¿Qué de malo tiene? ¿En qué nos afecta? En todo. La ignorancia afecta, la ignorancia lleva a la perdición y no podemos ser ignorantes en cosas tan sencillitas, ¿sí? Bíblicamente, por lo menos, mi hermano, bíblicamente, hablar del día del Señor no es hablar del día de reunión. Hablar del día del Señor es hablar del día de juicio, ¿ok? Del día en que nuestro Señor regresa, ¿eh? Para raptar a su iglesia y destruir a los impíos. Eso es lo primero. Ese es el día del Señor. Después pasamos y el día de reposo, ¿sí? ¿Lo guardamos o no lo guardamos? Ya vimos, el día de reposo está dentro de los mandamientos al pueblo judío, ¿ok? Al pueblo judío. No son mandamientos para el cristiano el día de reposo guardarlo. No es de que cambió del sábado al domingo, no cambió, no cambió. Simplemente ya no es mandamiento para la iglesia cristiana. Nunca fue un mandamiento para la iglesia cristiana guardar el día de reposo. Oye, Cristo resucitó el domingo, claro que resucitó el domingo. Por eso debemos de reunirnos el domingo, no necesariamente. ¿Cuándo se reúne la iglesia? Se puede reunir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hoy incluso el sábado si quiere, o el domingo. Pero no es pecado hacerlo el sábado o pecado hacerlo el domingo, por el amor de Dios. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Es bien simple, porque es el día en que la mayoría de las personas podemos hacerlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos en sábado? Nada más por eso, mi hermano. ¿Es malo hacerlo el sábado? No. ¿Es malo hacerlo el domingo? No. Lo que es malo es la ignorancia. Y lo que vamos a hablar es más. ¿Qué es hacer iglesia? ¿Qué es ser iglesia? Lo que es malo es la falta de santidad. Eso es lo que es malo. La iglesia es un pueblo santo. Pueblo santo. Ya el Señor, ya los pasados se habían equivocado, haciendo fiestas, pero sin guardar la santidad. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Sí? No te puedes reunir cualquier día. Solamente lo más importante es, ¿qué es la iglesia? Y de eso vamos a hablar la próxima semana, si el Señor lo permite. El Señor se compró una iglesia, pueblo santo, nación santa, separado. Y eso es lo más importante. No qué día te reúnes, sino si perteneces a la iglesia del Señor. No a qué iglesia o denominación perteneces, sino si perteneces a la iglesia de Cristo. Dios te bendiga, mi hermano, y ojalá y nos ayude a crecer en santidad.